lo que yo traté de encarar en este curso tiene que ver, para empezar, con la concepción que tengo de la etnografía. Creo que toda investigación etnográfica, antropológica debería tener una perspectiva etnográfica, en el sentido que siempre debería ser capaz de estar atenta a la complejidad, a los detalles y a las perspectivas nativas, ¿sí? Pero tampoco por eso tiene que ser toda etnografía. Creo que la comparación debería tener un lugar mucho más importante del que suele tener hoy en día. El principio del curso fue explicar un poco ese punto de vista, porque desde ese punto de vista después estaban construidas las reflexiones que venían, ¿verdad? Y los problemas que encaré después fueron, uno, la tendencia en el pensamiento, en el modo de vista predominante en nuestro medio social, ¿sí? A pensar la política, tanto, ¿verdad?, fuera de la academia como en la academia, como un dominio o una esfera especializada de la vida social, pero en el sentido de diferenciada empíricamente, ¿sí? O bien, más moderadamente, a pensar que vale la pena construirla conceptualmente como una especie de esfera o dominio, o, para usar la jerga de Pierre Bourdieu, que es de quien mejor hizo esto, como un campo, en su jerga, el campo político, ¿verdad?, para poder entender la especificidad de eso, pero sin creer, porque Bourdieu no creía esto, que estaba hablando de un espacio empíricamente separado, ¿sí? Entonces, empecé a trabajar sobre los problemas que comporta, primero, ciertamente, el creerte que empíricamente la política está separada de la economía, y está separada de la sociedad, y está separada de la religión, etcétera, que es palpablemente falso, pero que es nuestra forma de pensar dominante. Luego, ¿cuál es el problema de tratar de resolver eso diciendo, bueno, no, pero conceptualmente lo recorto, ¿sí?, aislando los fines analíticos, y me pregunto por su autonomía relativa, que es lo que hace Bourdieu, ¿sí? Entonces traté de ver cómo eso aporta un montón de cosas, pero sigue planteando algunos problemas, ¿sí? Y traté de sugerir lo que yo vengo explorando, pero que tampoco lo tengo resuelto, no tengo nada resuelto, que sería la idea de que es mejor preguntarte por cómo se produce socialmente la autonomía relativa, no de un campo o una esfera o un dominio, sino de ciertos actores y ciertas agencias que están especializadas en actividades políticas, ¿sí? Siendo que esas agencias son un poco el centro de gravedad de lo que llamamos política, pero no en el sentido de que la política pase ahí adentro, sino que la política pasa atravesando. Y pensar en términos de producción social, cómo es producido esto activamente, pero por los sujetos, pero en condiciones que ellos no controlan. Esta idea de producción remite en última instancia a Marx, ¿sí? La idea de que, continuado de eso, digamos, me he preguntado por el problema, digamos, de las distintas estrategias de abordaje de la política en la historia de la antropología. Ahora, entonces vi algunos enfoques dentro de la antropología de la política que lo que hacen es definir de antemano fines analíticos qué es política, que son los más clásicos, el estructural funcionalismo en la década del 40 y demás, ¿sí?, sus versiones procesualistas después y demás, y otro procesualismo ya no estructural funcionalismo que deriva de ahí. Y luego un enfoque que es el que yo he usado más en mi trabajo, que proviene de Brasil, desarrollado por antropólogos brasileños y argentinos en Brasil, que es el enfoque llamado de la antropología de la política, no antropología política, que proponen no definir de antemano qué es la política, ¿sí?, sino focalizar etnográficamente el análisis en atender a cómo determinados actores, lo que se dice sujetos socialmente situados, ¿sí?, determinados actores en determinados contextos sociales, distinguen qué sería político y qué no, y qué otras representaciones le asocian a eso. Seguir esas relaciones trazadas por los actores para entender la dinámica de los procesos políticos, ¿sí? Y también una pequeña revisión crítica de dónde te lleva ese enfoque, que es el que yo y la gente con la que trabajo hemos usado por años. Luego me centré en lo que tiene que ver con mis procesos de investigación, que es el problema de la autonomía moral, ¿sí?, específicamente en términos morales, de los actores que se especializan en actividades que vinculamos a la política, y de las agencias o instituciones que se especializan en actividades que vinculamos como políticas, ¿sí? Cómo los políticos logran, por ejemplo, resolver algunos asuntos de sus disputas apelando a criterios de valoración que solo los políticos comparten, y dándole la espalda en algún sentido a los criterios de valoración, ¿sí?, que pretenden de ellos otros actores del medio social, ¿verdad?, y luego se les exigen, ¿no? Y bueno, cuestiones por el estilo, cómo algunas de estas cosas justamente se logran manteniéndolas fuera de la vista del resto de los actores, pero otras en cambio se hacen ostensiblemente en forma visible. Y bueno, y por último, de vuelta en torno al tema de los dominios separados o no en el mundo social, lo que estamos viendo hoy en el último día de clases es el tema del Estado, ¿sí? El Estado también tendemos a pensarlo como si fuera una
totalidad unificada, con límites claros, donde hay una dentro y una fuera del Estado, y que es capaz incluso de actuar sistemáticamente, de cierta manera, en forma unificada. Incluso hay teóricos que sostienen, ¿no?, que el Estado debe ser considerado como un actor, ¿no? Un actor que puede ejercer su poder sobre la sociedad civil, o al contrario, ser dominado o bien orientado por la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene más poder que el Estado.